llevar el micrófono? Preguntarle a los chicos. ¿Y esto para pasar cómo es? No pasa. Averiguame. Para pasar. La Mac no reconoce el puntero. Ah, ok. Bueno, con el dedito. El puntero, lo del puntero, pero bien. el pasado. Ok. ¿Cómo te parece el sello? ¿Cómo es? ¿Dónde salí yo? Pero vos hiciste Soy candidata, una maestría. sí, candidata magíster de efectividad clínica. Bueno, hola. Bueno, nos voy a dejar con Liliana Palma, que fue, por un lado, fue residente, jefa de residentes en neumología del hospital, y como dice allí, es candidata a magíster. ¿Cómo es esto? Magíster en efectividad En clínica. efectividad clínica, así que Especializada en investigación, doctor. Eso es bastante raro para... tenemos que, el próximo break lo tenemos que hacer a las 3 de la tarde por cuestión del personal, así que, bueno, seguiremos probablemente hasta esa hora, tantas horas. Igual mi charla es concreta, cortita y al pie. Bueno, yo les voy a hablar de algo que es fundamental, la pregunta de investigación. Si no tenemos una buena pregunta de investigación, la verdad que todo lo que podamos hacer a posterior puede tener error y nosotros invertir nuestro tiempo y que no quede en nada. Y la verdad que es un ejercicio. Yo soy ayudante de epidemiología de la maestría y hacer la pregunta de investigación es lo más difícil, ¿sí? Entonces, siempre para que ustedes tengan en cuenta, la pregunta parte de algo que ustedes estén observando, ¿sí? ¿Dónde pueden observar el problema que ustedes detectaron? En la práctica clínica, en la observación con los pacientes. Una duda del paciente puede generarnos una duda a nosotros y ser una pregunta de investigación. Situaciones de crisis, la pandemia de COVID fue una situación de crisis y eso generó preguntas de investigación, fue el disparo. Entonces, el concepto es, la pregunta de investigación viene a enunciar la duda que se generó, y que yo parto de esa duda de la observación que tengo en la vida diaria. Bien. Entonces, cuando nosotros tenemos una pregunta, o sea, nos encontramos ante un problema con un paciente, lo primero que tenemos que hacer es explorar las publicaciones que estén en ese momento. Y esto hay que hacerlo en forma sistematizada y bien prolija. ¿Qué quiero decir con esto? Tengo que ir a buscar a PubMed o a diferentes bases de datos y empezar por revisiones sistemáticas sobre el tema que yo estoy planteando. Si no encuentro revisiones, estudios de ensayos clínicos randomizados, si no encuentro ensayos clínicos, buscar estudios observacionales, ir haciendo toda una revisión de lo que hay hasta esa fecha sobre ese problema que se nos planteó. Tengo que evaluar la calidad de la evidencia. No es lo mismo un ensayo clínico randomizado que un estudio observacional. Tengo que ser crítico y llegar a una conclusión de lo que hay hasta ese momento sobre el tema que planteo. Y ahí tengo dos opciones o dos caminos. Bien, encuentro evidencia de calidad que me sirve para lo que yo estoy necesitando con mi paciente, ¿sí? Entonces, bueno, puedo aplicar esta evidencia y generar una recomendación y ahí estoy en la práctica basada en la evidencia. Y eso es como el puntapié inicial para integrar esos conceptos, hacer recomendaciones y es lo que después termina desencadenando las guías de práctica clínica. Pero también puedo encontrar que la evidencia no responde al problema que yo tengo, ¿sí? Pero esa evidencia me puede servir a mí de sustento para plantear un nuevo estudio. Y ahí me encaro a la rama de investigación. ¿Qué voy a hacer en la rama de investigación? Aplicar a esa pregunta un método clínico para generar evidencia y responder a esa evidencia. Es muy importante que la pregunta o el problema que ustedes se planteen lo intercambien con personas con un equipo de investigación o con mentores. En mi caso, tuve la suerte de hacer la residencia en clínicas, entonces el mentor era el doctor Luna, o también tuve la posibilidad de estar en el Sanatorio Huelva con la doctora Quadrelli. Entonces, ese intercambio con el experto les genera a ustedes los coloca de donde decir dónde estoy parado, sirve esto que yo estoy preguntando, este gap,
agujerito que yo encontré de la evidencia, lo hablo con el experto, ¿podemos plantear de ahí generar evidencia? Por eso el expertise en el tema es muy necesario, por eso siempre recomiendo, busquen un experto cuando hay una pregunta, una duda que a ustedes les surge, busquen un experto, busquen un mentor, busquen un equipo y discutan entre todos esa pregunta de investigación, ¿sí? ¿Qué tiene que tener la pregunta de investigación? Novedosa. Tenemos que iluminar el conocimiento de lo que no se sabe, porque si hay algo que ya se sabe, con la revisión que nosotros hicimos ya contestamos esa pregunta. Entonces tenemos que apuntar a algo que sea novedoso, relevante, que sea útil para la práctica clínica, que sea ético, también no vamos a plantear algo que no sea ético, y que sea posible de realizar. Bien, entonces acá el gran desafío es cómo formulo la pregunta de investigación. Y para eso hay toda una estructura que es el acrónimo PICO, ¿sí? El acrónimo PICO significa P de población o paciente que yo voy a estudiar, I de la intervención o la exposición, C con qué la voy a comparar y O de outcome de inglés, que son los resultados que yo quiero evaluar. Entonces, siempre que hago una pregunta PICO es, bien, esta población donde yo encontré el problema, ¿cuál es la población o la muestra? ¿Dónde voy a tomar la muestra yo para buscar o ver los resultados que yo quiero ver de esto? La intervención que voy a elegir, ¿cuál sería la principal intervención? ¿Y contra qué la voy a comparar? Si existe un comparador, ¿sí? ¿Y cuál es el resultado que yo quiero investigar para demostrar que es eficaz o efectivo lo que yo quiero evaluar para mi paciente? Entonces, vamos a empezar con un ejemplo de Julia, que se plantea una pregunta que dice, ¿existe asociación entre el desempleo y la depresión? Y acá necesito que ustedes me ayuden. Vamos a la estructura PICO. ¿Hay una población definida en esta pregunta? No, no tenemos la definición de la población. ¿Hay una intervención definida o una exposición en esta pregunta? No tomo examen, así que pueden contestar libremente. ¿De qué les parece? Que no. Intervención. Comparador. ¿Contra qué vamos a comparar eso? No parece que lo estoy comparando nada, lo estoy buscando solo es una asociación y el resultado no queda claro qué está buscando con esta pregunta. Entonces vamos a hacer nosotros cómo sería una pregunta PICO adecuada. ¿Qué se les ocurre de población? Tienen un ejemplo, que podríamos evaluar esta asociación. Ejemplo. Estoy en Noruega, gente joven, supongo que estoy tirando yo, Quiero evaluar en adultos jóvenes de la población de Noruega o en una ciudad de Noruega, ¿sí? Esa sería la población. ¿Cuál sería la intervención o la exposición de esto? De desempleo y depresión? ¿Quién piensa que sería la exposición o la intervención? El desempleo. Bien, entonces voy a evaluar si estar expuesto al desempleo, comparador contra quien no está con desempleo y qué es lo que voy a evaluar como resultado. Si tiene depresión con una determinada escala que yo voy a definir. ¿Tá? Eso es armar la pregunta PICO, por eso es muy necesario que tenga esa estructura, ¿sí? Es fundamental, sobre todo cuando uno lee artículos, ¿sí? A veces me sirve a mí como una lectura crítica decir, a ver, ¿cuál es la pregunta PICO de este artículo? Porque muchas veces no está claro, y si no está clara eso, no sé si esa evidencia a mí me va a servir para mi paciente, ¿tá? Si voy a poder extrapolar ese resultado a mi paciente, que si está incluido en esa población. Vamos a otro ejemplo. Acá Susana está discutiendo con otra persona esta pregunta. ¿El uso de estatinas en prevención primaria disminuye el riesgo de eventos cardiovasculares en adultos mayores de 35 años? Bien. Ejercicio. ¿Quién es la población acá? Adultos mayores de 35 años. Perfecto. ¿Cuál sería la intervención en esta pregunta o la exposición? No escucho, no.
estatinas. Bien, ¿contra qué lo voy a comparar? ¿No escucha? ¿Contra qué no está usando estatinas? Perfecto. ¿Y cuál sería el resultado que yo voy a ir a evaluar en esa población? La aparición de eventos de riesgo cardiovascular. ¿Tá? Es un ejercicio, parece fácil, yo se los traje fácil, pero muchas veces es difícil de definir cuál es la pregunta correcta. Por eso siempre buscar el trabajo en equipo o buscar el experto que tenga mayor experiencia en el tema. Porque si ustedes no tienen una buena pregunta pico, que sea novedosa, que sea concreta, que sea factible, van a perder tiempo en todo lo que viene después, que es en el desarrollo del protocolo de investigación. ¿Ah? Bueno, eso es todo, no los torturo más. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Alguien quiere traer una pregunta pico que discutamos? ¿Alguien se le ocurre? Les cuento un poco mi experiencia en el hospital. Yo trabajé en el Muñiz un tiempito y llegué y los pacientes tenían tuberculosis y a los meses hacían sibilancias. Entonces yo decía, ¿qué es esto? Entonces mi pregunta pico era, pacientes con tuberculosis, ¿sí? ¿Cuál sería la intervención en este caso? Esta es complicada. Yo lo que quería ver era cuántos de estos pacientes tenían sibilancias y si esa sibilancia tenía obstrucción en la espirometría. ¿Tá? Ese era mi resultado, evaluar la prevalencia de obstrucción. Pero yo no hacía ninguna intervención en esto, ni tengo comparador. Lo que hacía esta es una pico de prevalencia. No todas las pico, esto para que sepan, completa toda la parte, ¿no? La pregunta de prevalencia te dice la población y lo que buscas, prevalencia de determinada enfermedad. Pero ahí no haces ni intervención ni comparás. ¿Ah? Entonces, un ejemplo para que ustedes practiquen que no todas las preguntas picos van a cumplir todos los ítems, ¿sí? Pero discutan, busquen un equipo, busquen un mentor, porque si no tienen una buena pregunta pico, después van a tener más problemas. Eso es todo. Una pregunta. Sí. ¿Tienes algún comentario sobre la aplicación de las preguntas pico cuando uno hace la búsqueda sobre un paciente, un problema de un paciente, y en qué medida podemos aplicar para hacer la búsqueda bibliográfica que nos diga cuál es la mejor conducta o si tal, bueno, cuál es la mejor intervención? Sí. ¿Cómo se llama el comentario diciendo? Ahí me perdí, Silvia. No, o sea, si uno puede o si sirve aplicar a la hora de buscar la justificación para qué voy a hacer con este paciente, formular el problema con una Pregunta pico para hacer la búsqueda. Sí, sirve. Te explico por qué. A veces uno, por ejemplo, hace una búsqueda bibliográfica. No sé, voy a tirarles este ejemplo. Prevalencia de obstrucción secundaria a tuberculosis pulmonar. Si yo no tengo diseñada mi pregunta pico, por ejemplo, ¿no? En mi caso era tuberculosis con tratamiento de primera línea. Entonces, yo en mi búsqueda bibliográfica encontraba pacientes con tuberculosis multiresistente. Entonces, yo tenía que tener en claro mi pregunta pico porque esa publicación no aplicaba a mi revisión bibliográfica. Por eso es importante ejercicio de buscar bibliografía. Ármense su pregunta pico. Búsquenla de acuerdo, porque toda la bibliografía que hay, a veces ustedes pueden ir descartando, no, esto no aplica a mi pregunta, este sí aplica, este me lo quedo, por eso es importante. Lo necesitas ahora, ¿no? Porque tengo que poner otra presentación para después. No, ya está, doctor, yo ya terminé. Entonces, sí,